Lección 5. La esperanza de la salvación. La relación con Dios tiene como último fin nuestra salvación. En la lección anterior tenemos el engaño de Satanás hacia el hombre al decir seráis como dioses. De aquí que se produce el primer engaño, y es por eso que Satanás lo llamamos el padre de la mentira. La falta a ser dirigida hacia Dios directamente se agrava aún más, puesto que no es lo mismo si ofendemos a un desconocido, a un familiar, a Dios. Más adelante se estudiarán los diferentes tipos de pecado. Por tanto, al cometer una falta hacia Dios, se concluye que la falta es infinita y no tiene perdón, al grado que se podría pensar que Dios quita al hombre como la criatura perfecta del plan de creación, o simplemente destruirlo. Sin embargo, esto no es así, en primer lugar, porque Dios solo destierra al hombre del jardín del Edén y le quita todos los dones sobrenaturales. Ya vimos que los dones excelentes es la gracia con Dios. Además, cuando Dios está dirigiendo el castigo hacia la serpiente, podemos leer: enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar. Por cierto, calcañar significa talón. Con estas palabras se derivan varios aspectos. La primera es que la raza humana prevalecerá al decir entre tu linaje y su linaje. Por otro lado, también se puede leer: Él te pisará la cabeza, dando a entender que el hombre podrá vencer a Satanás librándose del pecado. Sin embargo, esto último nos lleva a una pregunta: ¿cómo sucederá todo esto? Y la respuesta está en la misma sentencia, puesto que se usa la frase Él te pisará la cabeza, dando a entender que ese triunfo solo lo hará una persona. Por tanto, debemos entender que en algún momento de alguna mujer descenderá esa persona que pueda vencer al pecado, y con esto nos librará a todos. Y este mensaje es la primera buena nueva, y recibe el nombre de protoevangelio por ser el primer evangelio. Continuando con el análisis de Él te pisará la cabeza, podemos entender que el hombre será liberado del pecado, que nuestros pecados serán perdonados y la gracia con Dios será restaurada. Sin embargo, los demás dones sobrenaturales no serán restaurados. Y esto se da, y el hecho que Dios quiere que el hombre restaure la gracia con Él es simplemente por el amor y la misericordia que Él nos tiene. De forma que lo que habíamos perdido podrá ser restaurado, podrá ser recuperado. Este hecho se considera tan importante en el hombre que marca dos eras distintas, antes de la redención y después de la redención, o como lo conocemos actualmente, antes de Cristo y después de Cristo. Para que todo esto suceda, tiene que intervenir directamente Dios, y es por eso que Dios se hace hombre en la persona de Cristo, de forma que Dios habita entre los hombres. Y se puede entender que por esta culpa, el pecado original, tenemos esta gracia, que Dios camine entre nosotros. Por este hecho, la iglesia canta: oh, feliz culpa que nos has valido tal Redentor. Entonces, es Cristo, por el camino de la cruz, del amor, de la entrega a Dios, de la humildad, quien nos restaura la gracia con Dios. A todo esto, que Dios se haga hombre, que Cristo venza al pecado, que la gracia entre el hombre y Dios sea restaurada, se le conoce como plan de salvación. Y el plan de salvación, el único fin que tiene es restaurar lo que ya se tenía originalmente con el plan de salvación: llegar a Dios por medio de Cristo. De forma que Cristo ya estaba contemplado desde el plan de la creación para que encabezara a la humanidad y poder llegar al Padre a través de Él. Y esto nos debe de quedar claro, que no podemos llegar al Padre si no es a través de Cristo. Y así lo refieren muchos teólogos y también San Pablo, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él la gloria por los siglos. Amén. En otro pasaje leemos: Él es la imagen de Dios invisible,
primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles, los tronos, las dominaciones, los principados, las potestades, todo fue creado para él, por él y para él. Él existe con anterioridad a todo y todo tiene en su consistencia. Él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio y primogénito de entre los muertos, para que sea Él el primero en todo, pues Dios tuvo a bien hacer residir en toda la plenitud y reconciliar por Él y para Él todas las cosas, pacificando mediante la sangre de su cruz lo que hay en la tierra y en los cielos. Por tanto, la presencia de Cristo en la tierra elevó nuestra naturaleza humana a una altísima dignidad, pues con Él todos los hombres nos hemos enaltecido al punto de que ahora de verdad uno de nosotros se encuentra ya en el seno de la Trinidad Divina, como primicia de la humanidad, el primero entre muchos. Con todo esto, a Cristo se le considera el nuevo Adán, ya que fue Adán el primer hombre creado a imagen y semejanza con Dios, sobre todo en gracia y santidad. Sin embargo, el pecado original lo destruyó, pero en Cristo se restablece estos dones. Por lo cual se le considera como segundo Adán. En concreto, el plan de salvación consiste en restaurar todo lo que se perdió con el pecado original a través de la persona en Cristo. Una vez que la gracia se fue restablecida, es nuestro deber mantener este estado. Para ello debemos estar en constante comunicación con Dios, puesto que el enemigo desea que no estemos en este estado. Él desea vernos caer nuevamente. Hay que recordar la sentencia, y tú acecharás su calcañar, dando a entender que estaremos en lucha constante con el enemigo, una lucha diaria. Sin embargo, Dios no nos deja solo. Contamos con su auxilio para vencer el pecado. Sería injusto por parte de Dios que nos mande una prueba a la cual no podríamos sobrepasar. En esta lucha constante, en esta lucha diaria, también contamos con la ayuda de María, la Madre de Dios, la cual no podemos excluir del plan de salvación. Con todo esto, nuestra visión, nuestra mira, nuestra meta es llegar a Dios, al reino de los cielos, a través de Cristo, el cual, reitero nuevamente, es el plan original de la creación. Resumiendo, la malicia del pecado original alcanzó la gravedad de una ofensa hecha a Dios, es decir, a un ser infinito. Por consiguiente, ni un hombre solo, ni todos los hombres que han existido juntos hubieran podido satisfacer la injuria cometida. Solo la infinita misericordia de Dios habría de poder reparar la falta. De hecho, Dios prometió a Adán y a Eva un salvador y la salvación. Al mismo tiempo predijo a la serpiente, el demonio, que ese salvador y su madre le machacarían la cabeza mientras ella le acecharía. María Santísima es la Inmaculada Concepción, porque Dios la concibió en su mente pensando en ella purísima y victoriosa sobre Satanás en aquel momento decisivo para la humanidad. A esta feliz noticia primera de salvación se le llama el protoevangelio y constituyó para nuestros primeros padres firme esperanza. Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre, es el Salvador anunciado, para cuya salvación en su persona se unieron las dos naturalezas, la divina que dio valor infinito a la redención y la humana que hizo posible que Dios sufriera. Así Jesucristo es el hombre perfectísimo en el que no pudo haber defecto, y el Dios con nosotros que elevó a la humanidad a un nivel superior a aquel en que fuera creada. Se hizo realidad el seréis como dioses, engañazo del diablo, en Cristo, Dios y hombre de verdad. La resolución de esta lección: Señor, Dios y Padre amantísimo, que nos has elevado de la miseria humana a la santidad por la redención de tu Hijo Jesucristo. Ayúdame a sentir la dignidad de ser hijo tuyo y hermano de Él. Hermano, pues me disculpo con ustedes porque no he podido subir las lecciones con mucho tiempo antes. A mí me gustaría subirlas con una semana de anticipación antes de que tomen su clase, para que vayan preparando su clase.
todo esto por los tiempos que yo tengo. Sin embargo, seguiré con ustedes, tendrán su reflexión diaria hecha por mí y estaré aquí al pendiente de lo que ustedes pidan. Y nada más aclarando, hace poco me decían que si tenía la autorización de mi coordinador regional para hacer esto, porque las lecciones cuentan con derecho de autor. Sin embargo, yo lo que estoy subiendo no es la lección, es la reflexión que es de mi autoría. Por lo tanto, en mi opinión en ese aspecto no se me puede decir nada. Por otro aspecto, este proyecto lo llevo en conjunto con mi párroco. Él en algún momento me dijo que lo hiciera, que lo podía hacer, que tenía su autorización. Entonces, pues por ese lado, recordemos que Escuela de Pastoral no puede actuar si no actúa con su párroco. Espero que esto no cause más conflicto y yo poder seguir subiendo las reflexiones. Y bueno, hermanos, hasta aquí con esto. Estoy al pendiente de sus comentarios, de sus peticiones y nos vemos hasta la próxima lección. Luz y sal, hermanos.